De nuevo estar aquí y gracias, Amparo, por volverme a proponer, porque me encanta hablar de esos temas, estaría hablando de ellos todo el tiempo. Y el tema que os invito a tratar hoy es el tema del Ho'oponopono. Ho'oponopono, que me imagino que habréis oído hablar de él, y si no habéis oído hablar de él, pues fenomenal, porque mente abierta para iniciaros, ¿no?, en otra nueva forma de llegar a un camino hacia nosotros mismos. Y ese es un camino muy sencillo. El Ho'oponopono llegó a mi vida. Yo, fíjate, casi todo el mundo que escucho, que cuenta cómo el Ho'oponopono llegó a su vida, lo que comienza diciendo es que se estaba preguntando que tenía que haber una manera más fácil de hacer todo esto. Si el Ho'oponopono es algo sencillo, ¿vale? Es una técnica súper sencilla y es lo que a mí me enamoró de ella. Es una técnica que viene de Hawái. No sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo comento, viene de Hawái. La persona que lo canalizó fue Morran Nala Maku Simeona, y yo creo que fue precisamente su discípulo, el doctor, tiene un nombre muy difícil de pronunciar, el doctor Len, quien hizo que el Ho'oponopono se expandiera de una manera masiva al resto del mundo, ¿no? Y fue porque la historia esta que todo el mundo conoce y que le voy a contar de manera muy breve, que ese señor es médico psiquiatra y en un centro penitenciario psiquiátrico, solicitaron su ayuda y él, a través del Ho'oponopono, ya veremos un poquito más adelante en qué consiste, pero a través de esta técnica tan sencilla, que básicamente consiste en limpiar en mí todo lo que de fuera me puede producir un conflicto. Bueno, pues en tan solo 3 meses consiguió que ese centro penitenciario, que estaba hasta arriba de presos y de enfermos, de personas con enfermedad mental grave, quedaran las celdas de castigo, por lo visto, vacías, ¿vale?, en poco tiempo, y en, no sé si a lo mejor 1 año o 2 años, el centro prácticamente cerrado porque se quedó sin pacientes. Ese señor hizo un trabajo únicamente desde dentro, utilizando la técnica del Ho'oponopono, que es una técnica muy sencilla que vamos a ver ahora. Y bueno, si tenéis la oportunidad de investigar a este doctor, es impresionante simplemente escucharle hablar, ¿no?, cómo te transmite todo esto. ¿Por qué Ho'oponopono? Pues porque es muy sencillo, es una técnica que nos sirve para limpiar todo aquello que llevamos en nuestro inconsciente, que necesitamos liberar, perdonar, soltar o olvidar, simplemente borrar, y eso que llevamos en nuestro inconsciente no solo es nuestro, es de nuestros parientes y de nuestros ancestros. Entonces, fíjate, ¿no? Por eso, cuando yo estaba trabajando en esto del acompañamiento individual y grupal a personas, a ese inconsciente para limpiar y soltar, yo siempre tenía la sensación de que tenía que haber una manera más sencilla y que además, con ese trabajo de ir conflicto por conflicto, que hay veces que tenemos que ir así para tomar conciencia de cosas como que están muy claras en el inconsciente, había datos que se me perdían, que se me olvidaban, que se me perdían, que no encontraba. ¿Por qué? Porque claro, no eran solo míos, o porque estaban tan ocultos en el inconsciente que no había manera humana de encontrarlos. Con Ho'oponopono lo que conseguimos es limpiar a discreción, ¿vale? La sensación que yo tengo con Ho'oponopono es como que tú entras en una habitación donde está todo lleno de mala hierba y tiras una cerilla y todo de repente se quema, sin poner intención a esto primero o esto después. Tú simplemente limpias y da lo mismo el orden, porque además el orden para ti no es algo relevante, es una cosa que se la cedes. ¿Se la cedes a quién? Ho'oponopono habla de divinidad. Vamos a ver, en diferentes técnicas vamos a usar diferentes términos para dirigirnos a lo mismo. Ho'oponopono tenemos que tener claro que a quien nos estamos dirigiendo es esa divinidad que está dentro de nosotros, no es una divinidad externa, es una divinidad que está en mí. Estoy haciendo uso de esa parte de mi mente que tengo ignorada, que tengo apartada. Entonces es a ella a quien me estoy dirigiendo cuando yo hago Ho'oponopono. Ho'oponopono, la palabra en sí significa reparar, borrar. Y a mí me encanta cómo lo explica el doctor Len, porque lo que dice es que somos un ordenador con un montón de datos erróneos y lo único que estamos haciendo es borrando. Y es que da
un gusto muy grande cuando estás haciendo esto y te estás dando cuenta de que lo único que estás haciendo es quitándote peso de la mochila, además sin poner intención haciéndolo. Y además es tan fácil que no tienes ni que entenderlo, solo tienes que hacerlo. Y es tan fácil que no tienes ni que sentirlo, solo tienes que hacerlo. Entonces, fíjate, lo único que tienes que tener es ganas de salir de tus programas. Muchas veces el Ho'oponopono no funciona. Bueno, cuando no funciona es porque no se hace. ¿Y por qué no se hace siendo tan sencillo? Porque no quieres salir de tus programas. No quieres, estás tan enganchado, estamos tan enganchados a los programas que lo único que hacemos es buscarnos excusas para seguir atrapados en ellos. ¿Bien? Pues entonces, con el Ho'oponopono tenemos que tener claro varias cosas. La primera, que la responsabilidad de todo lo que me ocurre, me ha ocurrido y me ocurrirá es 100% mía. Eso es lo primero, luego ya le pone panza arriba, porque lo único que nos gusta es ser víctimas, ¿vale? Cuando eso estamos tomando responsabilidad 100% de que todo lo que nos ha ocurrido, nos ocurrirá, es nuestro. Y eso es una maravilla. Y de verdad, cuando se entiende realmente esto es cuando te das cuenta del poder que tiene detrás, ¿no? Porque esto es la libertad. Si no es la libertad, ¿esto qué es la libertad? ¿No? Entender que todo lo que te ocurre es tu responsabilidad y que vamos a ver ahora cómo hacemos para cambiar. También tenemos que tener en cuenta que yo cuando hago Ho'oponopono lo que deseo es lo correcto y lo perfecto para todas las partes implicadas. No solo para mí. Y además yo no sé qué es lo correcto y lo perfecto. Es todo el tiempo cediéndolo a la divinidad. Una vez que hemos tomado conciencia de que la responsabilidad es 100% mía, lo siguiente que tenemos que pedir es desear lo correcto y lo perfecto para todas las partes implicadas, como íbamos diciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no sé cómo un problema o un conflicto o una situación se ha de resolver. Lo que sí sé es que quiero que sea lo correcto y lo perfecto para todas las partes implicadas. Esa es mi intención. Sin poner una intención, o sea, tú no puedes hacer ni Ho'oponopono ni nada, eso ya lo sabemos todos, con un apego a un resultado específico. Tenemos que soltar el resultado y simplemente hacerlo deseando que ocurra lo correcto y lo perfecto para todos. Y también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos Ho'oponopono que estamos liberando memorias. A mí me gusta también pensarlo que tú imagínate, Amparo, que tú y yo tenemos una memoria compartida. Si hemos coincidido en esta vida es porque hay una memoria compartida. Y esta memoria compartida a mí me gusta verla como si fuera un túnel de agua. ¿Bien? Que nos une a las dos. Entonces yo con Ho'oponopono lo que hago es limpiar este túnel, limpiar este agua. E inevitablemente ese agua que te une a ti conmigo también se limpia. Entonces, con Ho'oponopono pasan muchas cosas. Pasa, por un lado, que nos liberamos, cada vez somos más libres. Que nos liberamos de memorias del pasado, de otras vidas o de a saber cuándo. Y luego, que inevitablemente, cuando yo empiezo a hacer Ho'oponopono, a todas las personas o todas las situaciones que están relacionadas conmigo empiezan a mejorar. ¿Por qué? Porque yo limpio lo que me une con ellos o con ellas. Bien, es muy interesante, esto se empieza a observar, ¿no? Cuando la gente empieza a hacer Ho'oponopono en serio, empieza a darse cuenta de que a todo a su alrededor le empiezan a ir las cosas. Dime. Sí, para podernos hacer una idea de cómo podemos aplicar el Ho'oponopono, ¿en qué circunstancia digamos, es recomendable o es útil poner en práctica el Ho'oponopono? Siempre, mira, hay que hacerlo. Mira, siempre, pero principalmente, a ver, cuando tengo un conflicto que resolver, tú imagínate, estoy en medio de una conversación, en el momento que yo estoy callada y estoy escuchando, puedo estar haciendo Ho'oponopono, ¿bien? O estoy en una reunión, pero sobre todo es que hay que hacerlo siempre, pero sobre todo cuando tengo un conflicto, que yo veo que hay un conflicto, comienzo a hacer Ho'oponopono para que el conflicto se empiece a deshacer, la ilusión se empieza a desvanecer, pero también se puede hacer Ho'oponopono cuando de repente estoy pasando una situación muy agradable, ¿vale? Cuando de repente estoy en un momento muy agradable. Hago Ho'oponopono pues para elevar mi estado de vibración, para elevar mi estado de conciencia. El Ho'oponopono es recomendable siempre, ahora vamos a ver cuándo, pero en realidad para que funcione hay que hacerlo. El doctor Len dice incluso 24 horas al día, no solo 5 horas, 7 horas, 2 horas, no todo el tiempo haciendo Ho'oponopono, excepto cuando tú tienes que usar tu intelecto para cosas concretas. Es decir, si tienes que estar mandando mails o estás leyendo,
Pues no, porque tu intelecto, toda tu concentración está ahí en ese momento. Pero en el resto del tiempo puedes estar haciendo Ho'oponopono. Ahora vamos a ver lo sencillo que es en realidad. Y además es que es increíble porque tú imagínate que vas por la calle y escuchas una bronca al lado de ti. Y hay una bronca de alguien. Esa bronca es tuya también, es tu parte. ¿Vale? Hay una parte de memoria que compartes con esa bronca que está viendo. Y tu intención es limpiar. Es alucinante. Pero eso lo tenemos que observar. La bronca se disipa. ¿Vale? Todo se disipa porque estás limpiándolo en ti. Todo. Vas a ver, tú, haciendo Ho'oponopono empiezas a ver claramente cómo tu intención de verdad afecta en el entorno. Perdona, estás explicando que, por ejemplo, ante pueda ser una discusión en la calle, ¿no? Nos estás explicando que, por ejemplo, una discusión en la calle, cuando nosotros somos espectadores de una discusión, es algo que tiene que ver con nosotros. ¿Es lo que no quieres decir? Sí. Vale. Todo el tiempo, todo tiene que ver con nosotros. Esto es una frase aparentemente muy sencilla, pero esto pega un cortocircuito al cerebro simplemente con intentar entenderlo. Pero todo tiene que ver con nosotros. Entonces, si yo voy por la calle y de los tantos millones de personas que hay, yo me he cruzado justo con dos personas que van teniendo una discusión muy acalorada, por ejemplo, eso tiene que ver con mi memoria también, con la suya y con la mía. ¿Vale? Y mi responsabilidad es limpiarlo. Vale, y entonces, la responsabilidad sería limpiarlo y en ese momento hacer uso de la práctica del Ho'oponopono. No, que justo lo que estábamos hablando era, lo que estaba diciendo era que todo es, lo que hay externo a nosotras es nuestro y tiene que ver con nosotras. ¿Vale? Poniendo, porque eso se puede tratar, ya lo sabes tú, desde diferentes caminos. Hoy estamos con la sintonía Ho'oponopono, para que no nos liemos. Y poniéndonos en la sintonía Ho'oponopono, lo que nos dice el Ho'oponopono es, si esto ha pasado por mi vida, es porque hay una memoria que yo comparto con esto. La comparto. Si yo me cruzo con un señor, con una señora en mi vida, con unas circunstancias por mi vida, es porque yo comparto una memoria con este ser. Entonces mi responsabilidad 100% es limpiarla. Es limpiarla. Pase lo que pase. Yo no sé lo que voy a pasar. Yo no sé lo que va a pasar porque como otro de las conciencias que tenemos que tener es que ocurra lo correcto y lo perfecto, yo no sé lo que tiene que ocurrir. Ni sé cuándo va a ocurrir lo que tenga que ocurrir. Yo simplemente limpio. Entonces, desde el Ho'oponopono lo que nos dice es, todo tiene que ver absolutamente todo conmigo. Todo. Todo. Personas, objetos, circunstancias, lugares, todo tiene que ver absolutamente conmigo. Y mi responsabilidad es limpiar. Pero no tengo que limpiar con intención, que limpiar con un apego a un resultado, que limpiar para... solamente tengo que limpiar. Nos acordamos de esto, que yo solo tengo que encender la cerilla y tirar. Y que se queme toda la mala hierba como se tenga que ir quemando en el orden que se tenga que ir quemando. Es que es fabuloso, o sea, es que más fácil no puede ser, es que es súper fácil. Es súper fácil y súper potente. Solo no funciona cuando no se hace. Es así. O sea, es algo que sería capaz de firmarlo. O sea, funciona siempre que se hace, siempre. Pero tengo que tener ganas de que funcione. O sea, quiero decir, tengo que tener ganas de quitarme de mis programas. Es decir, tengo que hacerlo. Hay que hacerlo. Sin esperar nada. Y por ejemplo, Beatriz, ¿nos podrías poner un ejemplo de algo que tú hayas vivido en el que claramente hayas percibido que estaba causando el efecto, digamos, que se espera el haber practicado el Ho'oponopono? Todos los días a todas horas. Mira, esto no sé si lo hablamos la otra vez, pero en realidad nosotros nos levantamos vibrando con una vibración densa, si no le ponemos intención. Entonces, en esa densidad, en esa 3D, es donde están los monstruos, donde están los problemas. Cuando yo vibro bajo, quiere decir que estoy vibrando en miedo. Y vibrar en miedo es dejar a mi ego
dejar mi pensamiento, que vaya mi pensamiento libre y me domine, ¿no? Y entonces me meto en el miedo fijo. O sea, si observamos nuestro pensamiento va siempre al miedo, al ataque, a la competitividad, al victimismo, a la enfermedad, a todo eso va el pensamiento. Automáticamente, cuando tú enganchas ese pensamiento en una vibración alta tipo Ho'oponopono, lo notas instantáneamente. ¿Y qué te puedo contar? O sea, es que es como mil historias que te podría contar en el mundo dual, que pueden ser interpretadas como son cosas tuyas, pero que cuando tú lo estás haciendo, sabes que no. Por ejemplo, hace no mucho estaba en un concierto, por eso me ha venido el tema de la bronca, ¿no? Estaba en un concierto y una persona empezaba a montar bronca, ¿vale? Yo solo me concentré en hacer Ho'oponopono, que ahora vamos a ver más adelante lo que consiste, porque la gente estaba diciendo ¿qué es eso de limpiar? En hacer Ho'oponopono. Automáticamente la persona de la bronca desapareció. No sé dónde se fue, pero pudimos ver el concierto tranquilamente. Y es lógico que alguien diga, sí, claro, y porque tú lo hayas hecho, pues no lo sé. Pero yo cuando lo hago, lo que siento es que yo, los monstruos que pueden ser los conflictos, los problemas, las circunstancias, los miedos, se quedan en un plano en el que no pueden acceder, desde el que no pueden acceder a mi nivel de conciencia. Eso es lo que yo puedo decirte que experimento a diario, a instantes. Pero que no te voy a decir lo contrario, me desengancho, claro, en cuanto te das cuenta, en cuanto no te das cuenta, te has desenganchado. Por eso al principio conviene mucho ayudarte, en el sentido de ponerte alarmas, ponerte post-it, ponerte claves que te recuerden que tienes que volver a centrarte en el Ho'oponopono, porque si no crees que lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo. Y entonces cuando se te ha ido es cuando ya te has metido otra vez en la peli, en el plano dual, te has bajado a la densidad de la vibración baja. Entonces, no se hace Ho'oponopono para decir, voy a hacer Ho'oponopono para arreglar la situación que tengo con esta persona o arreglar mi situación financiera o laboral. No se hace Ho'oponopono con esa intención. Se hace Ho'oponopono simplemente para entender que pase lo que pase externo a ti, tú estás en un estado de paz. Y al estar en un estado de paz, todo para ti es posible. Pero no se hace con la intención de que me vayan bien las cosas en el plano material. Se hace para que pase lo que pase en el plano material, yo esté bien. Es decir, a mí el otro día se me cayó la web. Las webs se siguen cayendo, aunque hagas Ho'oponopono, ¿vale? Entonces cayó la web porque el servidor se cayó. Y se nos cayó la web porque hay mucha gente que estábamos contratados con él. Hubo gente que por las redes sociales estaba entrando en catarsis y yo simplemente decidí que se me había dado un día libre porque pensaba trabajar en la web y no pude trabajar en la web. Me fui a pasear, me fui a leer tranquilamente en la cafetería, pasé un día fenomenal. ¿Qué pasó? Nada, que me arreglaron la web luego a las 12 de la noche, fenomenal. ¿Hubiera sido de otra manera si hubiera entrado en la forma? Pues seguramente que hubiera sido de otra manera, seguramente que ese conflicto hubiera desencadenado más. A mí no se me desencadenó exactamente ninguno. Simplemente que tuve un día libre, que me fui a pasear, que me fui tranquilamente, que luego me va a compensar de una manera y todo está bien. Las webs se siguen cayendo, pero tú decides si lo vives como un conflicto o lo vives como un regalo que se te ha dado para hacer otra cosa que no eres capaz de ver. ¿Ves? No es hacer Ho'oponopono cualquier cosa, no es hacerlo para que de repente, yo qué sé, me aparezca un Porsche en la puerta de mi casa. No es para eso, es para ser capaz de vivir cualquier situación que se te dé en el mundo desde un estado de paz, desde un estado de amor sincero y de verdad. Pase lo que pase en el mundo externo. E inevitablemente, cuando tú estás en esta vibración, te vienen cosas que atraen esa vibración. ¿Vale? Tipo, pues muchas cosas. Sí, no, es lo que en otras vertientes pueden explicar como el desapegarse del resultado, ¿no? Desapegarte del resultado, perdonar, dejar ir, liberar, no engancharte, eliminar los programas, ¿no? Cuando te viene el conflicto, o sea, somos adictos al conflicto. Entonces, ser capaz de desengancharte de ese conflicto es la libertad, ¿no? Y para el Ho'oponopono es muy fácil, es que no tienes que hacer nada, solamente tienes que repetir un mantra mental, que ahora vamos a ver cuáles son. Nada, no tienes que hacer nada, pero hay que hacerlo. Y automáticamente todo desaparece, todo se facilita. Mira, tenía una alumna el año pasado cuando dábamos esta charla de Ho'oponopono en un curso que di, que decía, jolines, es que desde que hago Ho'oponopono decía ella,
es que vivo como en el juego este de oca a oca y tiro porque me toca, ¿no? Pues la sensación que tú tienes cuando haces Ho'oponopono es esa, es por llevarnos a un plano sencillo, que llegas y está el metro, que llegas y te invitan a no sé qué, que decides hacer esto y te lo proponen por un sitio, que, ¿vale? Es una vida sencilla y te vienen cosas, pero tú ya no le das importancia a esas cosas. Tú a lo que le das realmente valor es a la paz que te da, que pase lo que pase, estés no aquí, tú estés bien. Y que sabes cómo cuando de repente tienes un conflicto interno, sabes simplemente que no es tuyo, que es una memoria que hay ahí y que de alguna manera u otra la vas a liberar para que se vaya y peses un poquito menos. Le vas a agradecer mucho que esté ahí, le vas a agradecer mucho que se haya mostrado para que tú la puedas limpiar y la vas a dejar ir. Ese es el regalo que te da Ho'oponopono. Al margen de lo que te vaya a venir luego, ¿vale? Pero hacer ese tipo de cosas pensando que me voy a enriquecer o que de repente voy a tener 7 novios o que de repente no es esto, con esto no se pretende esto no es la intención es limpiarte y llegar a tu propia paz. Y lo que tenga que venir, bienvenido sea. Porque el regalo grande que te dan este tipo de cosas es estar en paz, al margen de lo que ocurra externamente. ¿Bien? Y eso es precisamente la libertad, ¿no? La libertad es precisamente entender que al margen de mis circunstancias yo sigo siendo un ser libre. Es que eso tiene un peso que ni nos imaginamos. Entonces, Ho'oponopono es sencillamente esto, es limpiar, poner orden y borrar datos. A mí esto me encanta, o sea, si nosotros lo intentamos hacer gráfico, tú imagínate que somos un saco lleno de errores, lleno de datos erróneos, que me da igual que sean míos, que sean heredados, aprendidos o yo qué sé, o vividos, pero yo estoy limpiando. Entonces, yo al principio siempre he hecho mucho, aunque a veces me he desenganchado, por supuesto, y a veces me sigo desenganchando, ¿no? Pero siempre he hecho mucho porque a mí me daba mucha satisfacción el pensar que me estaba vaciando de mal rollo, ¿vale? De cosas mal interpretadas, de memorias feas que me estaban haciendo que pesara más. Entonces, yo lo comparto para ver si hay alguien de lo que escuchan que esto le hace engancharse también como me hizo enganchar a mí, ¿no? El gustito que da el decir, jolín, estoy pesando menos, estoy pensando menos. Y es que de verdad te pesas menos. Otra de las cosas que dice Ho'oponopono que también me gusta mucho es que entendamos, y esto yo lo entiendo muy bien desde la física cuántica. A ver, vámonos a la física cuántica un momento. Si la física cuántica lo que nos dice es que todo, si lo reducimos a lo más pequeño, está compuesto de la misma energía. O sea, nada es sólido, todo es energía. Y esta misma energía que tiene esta botella es la misma energía que tengo yo. Estamos hechos de lo mismo. Es muy fuerte esto. Por lo tanto, todo es sagrado, todo está vivo. Todo está igual de vivo o igual de inerte. Todo es lo mismo. Entonces, cuando a mí esto me encanta, lo que nos habla es de que no solo tenemos que limpiar memorias entre Amparo y yo, que tenemos que limpiar memorias con todo lo que nos rodea, porque todo lo que nos rodea tiene que ver conmigo, ¿vale? Aparte de lo que hablábamos en la otra charla, que también es muy bonito el entender que si tenemos la mirada del amor, la tenemos hacia las personas y hacia los lápices, hacia todo. Esa mirada del amor tiene que ir hacia todo, y si lo entendemos desde el Ho'oponopono, fíjate, se entiende que todo está vivo, que todo merece un respeto, ¿vale? Entonces, si todo merece un respeto, voy a dárselo. Porque fíjate, desde el punto de vista kármico, nos vamos al otro aspecto, desde el punto de vista kármico, si yo con mala hazaña rompo este boli, estoy generando karma chungo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido rabia, ha habido rencor, ha habido culpas que no he canalizado y me he cargado el boli, ¿vale? De la misma manera, si yo entiendo que incluso el boli es sagrado, ¿vale? Voy a tratar con el mismo resultado al boli que me trataría a mí. No, yo sé que esto es complejo, pero simplemente es entender que todo lo que me rodea es sagrado. ¿Por qué? Porque todo está vivo y se compone de lo mismo que yo. Sin más, si yo no respeto esto, no me estoy respetando a mí. ¿Por qué? Porque todo lo que está fuera vuelve a ser yo. No se tiene que entender, se tiene que integrar, ¿no? Que integrar sin entender, digámoslo así. Y entender también que nos tenemos a nosotros mismos, es la realidad. A quienes nos tenemos es a nosotros. Lo único que puedes cambiar eres tú. No puedes cambiar tu realidad desde fuera. ¿Y qué hacemos siempre? Intentar cambiar a mi jefe, intentar cambiar a mi novio, intentar cambiar a mis padres, intentar cambiar a mi familia, a mis amigos. Y no,
Es que no va por ahí, es que tienes que cambiar tú, porque lo único que te tienes en realidad es a ti. Si tú quieres ver un mundo de felicidad, de plenitud, de paz, tienes que serlo tú. Es que es así. Entonces, entender también desde el Ho'oponopono que lo único que nos tenemos, la única realidad que hay es la realidad que yo vivo dentro de mí. Y que si yo quiero cambiar mi realidad externa, tengo que cambiar mi realidad interna. Y Ho'oponopono nos ayuda a aumentar conscientemente mi vibración. Es decir, que de repente yo estoy pasando un día mal porque me he desconectado, ¿no? Tú imagínate, me levanto, no me da tiempo a hacer una meditación, me mancho con el café, el típico día. Me encuentro problemas con el metro, yo qué sé, me doy un golpe y me hago daño en la mano, cuando llego a trabajar había tenido una cita y al final me la cancelan. A las 12 de la mañana yo puedo parar un momento y decir, ostras, ¿qué me está ocurriendo? Y conscientemente decir, si es que tengo la vibración muy baja, si es que algo me está ocurriendo, ¿no? Conscientemente aumentar mi vibración. Y entonces es cuando te puedo dar respuesta a esa pregunta que me has hecho, ¿de qué ocurre? Es que todo cambia. De repente, todo cambia. De repente, todo cambia. No sé qué todo tu escenario ha cambiado, ¿vale? En vez de decir lo que muchas veces nos decimos, ¿no? Es que debe ser que la luna hoy está en paralela a no sé qué planeta y resulta que a mí me afecta. No, lo que te pasa es que te has levantado vibrando bajo y entonces como imanes que somos, estás atrayendo vibraciones, a situaciones en orden a tu vibración, ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos Ho'oponopono, pues conscientemente me elevo, conscientemente cambio de plano. ¿Qué más hacemos? Se trata también de, ¿estás ahí, Amparo? Así. Se trata también, se trabaja también, como tú bien has dicho antes, la adicción al apego. Porque cuando estoy haciendo Ho'oponopono, voy a darme cuenta del apego que tengo tanto al resultado como a los programas, como a los conflictos. Me voy a dar cuenta, porque a mi mente le cuesta mucho. Entonces, vamos a trabajar también mucho la adicción que tenemos al apego a cualquier cosa, porque claro, con Ho'oponopono no puedo esperar nada concreto, pues espero lo correcto y lo perfecto, que no sé ni cuándo ni cómo va a llegar. Y con Ho'oponopono soy consciente de cuando tengo un conflicto y cómo me cuesta desengancharme, porque tengo un conflicto y estoy, porque fíjate lo que me ha hecho, lo que me ha dicho, y empiezo a hacer Ho'oponopono y veo como mi mente se va otra vez al conflicto, se va. Entonces me empiezo a dar cuenta de que, ostras, igual sí que tengo una adicción, porque me cuesta no pensar, me cuesta no engancharme, me cuesta no hacerme daño. Trabajamos mucho eso. Lo que pasa es que el desapego es un tema muy más difícil, más complejo de lo que imaginamos, porque desapego quiere decir borrarse. Cuando tú no tienes apego, cuando empiezas a tener apego a nada ni a nadie, lo que haces es borrarte, porque el apego que nos dice, el apego nos dice, tú eres tu físico, tú eres tu profesión, tú eres tu vivienda, tú eres tus amigos, tú eres tu pareja. Y cuando empiezas a borrar, no soy mi profesión, no soy mis amigos, no soy mi pareja, no soy mi físico, ostras, entonces, ¿qué soy? Qué vértigo. ¿Vale? Y por eso nos cuesta mucho el desapego, porque en realidad lo que hace es borrarte a lo que tú siempre has creído que eras. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también en Ho'oponopono es que con Ho'oponopono también podemos estar pensando que nos dirigimos a nuestro niño interior. Ho'oponopono trabaja mucho el niño interior. Tenemos un niño interior que le tenemos mosqueado, cabreado, que le hemos estado haciendo mucho daño durante mucho tiempo. Entonces, también le estamos dirigiendo a él estas palabras, ¿no? Le estamos dirigiendo esta limpieza, le estamos ya diciendo, ya no te voy a hacer nada mal, ya voy a intentar no hacerte más daño, ¿vale? Ahora te voy a querer y te voy a escuchar, porque el niño está mosqueado y como está mosqueado, pues vibra en ese mosqueo y todo nuestro entorno está acorde con ese niño, ¿vale? Vamos a trabajar con él y con la propia luz interior. Y fíjate que no es pensar en dioses externos a mí, es ponerme en contacto con esa divinidad, hablando de divinidad, que es lo que hablaba Ho'oponopono, con esa divinidad que soy yo, ni más ni menos. Entonces, darle espacio para comunicarse a esa luz, porque cuando tú estás haciendo Ho'oponopono sabes lo que pasa. Otra de las cosas que ocurre es que tú imagínate que tienes un conflicto y no sabes cómo solucionar un conflicto que parece muy grave, un conflicto que a nivel dual dices, no sé cómo hacerlo, y como no sé cómo hacerlo voy a hacer Ho'oponopono. Y en lo que tú haces Ho'oponopono hay un momento en el que llegas a cero, y en ese llegar a cero es cuando la luz te da la respuesta correcta y perfecta. Pero si no eres capaz de llegar a cero, no vas a escuchar nunca esa luz que está constantemente intentando expresarse a través de ti. Pero tú no la dejas con tus problemas y con tus programas y con tus colapsos. Entonces, al quitar toda esa densidad,
Llega un momento en el que vas haciendo Ho'oponopono, vas paseando y de repente dices, pero como no lo había visto antes, si la solución es esta, jolines, pero tú no sabes ni cuándo ni dónde te va a llevar esa solución correcta y perfecta. Por eso, lo único que estamos haciendo es llegar a cero, borrarnos, llegar a cero, borrar, 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 para que le demos espacio a la luz para comunicarse. Y nos llegue la persona adecuada, la solución adecuada, la respuesta adecuada. Dime. Si lo que nos has dicho antes es que no tienes que tener intención, simplemente hacerlo, ¿cómo es posible que podamos hacer? O sea, ¿cómo se realiza, digamos, algo que sin intención ya produce ese efecto? ¿Qué quieres decir? ¿Que si tu intención es llegar a cero? Claro, o sea, si antes nos has explicado que no tienes que tener... tenemos que llegar a ese punto cero, ¿no? Donde se produce ese cambio, esa inversión, ¿no? Si uno no pone intención en lo que está haciendo, ¿cómo es posible que produzca el efecto, ¿no? O sea, es lo que... Claro, no hay que, o sea, con intención me refiero a voy a hacer Ho'oponopono para iluminarme. No, hay que hacer Ho'oponopono. Hay que hacer Ho'oponopono. O sea, es como voy a meditar para alcanzar el nirvana. No, tú medita y ya veremos lo que ocurre. ¿Vale? La gente nos confundimos cuando decimos voy a hacer Ho'oponopono para que de repente mi marido sea amable y cariñoso conmigo. Tú haz Ho'oponopono, que no sabes lo que va a ocurrir. Esa es la intención a la que me refiero, ¿no? Porque esa intención, ¿sabes lo que pasa, Amparo? Que es limitada. Es limitada. Es una intención muy pobre, porque es una intención que viene del ego. Es muy limitada. Además, es limitada también respecto a la perspectiva, porque tú no tienes ni idea de lo que ocurre cuando tú te apartas. Tú no tienes ni idea de a cuánto afecta tu posición cero. Entonces, tú no sabes cómo se van a desarrollar las cosas, ni lo sabes, ni te digo en experiencia propia, ni lo quiero saber. Yo lo único que quiero es estar en paz. Entonces, lo único que pretendemos seguir una pretensión, ¿cuál es? Saber que tenemos responsabilidad 100%, llegar a paz, llegar a cero. Y luego en ese cero, que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿vale? A lo mejor de repente me viene una inspiración que me cambia la vida, me viene una idea creativa que expande mi negocio, me viene la persona adecuada que me dice las palabras adecuadas para que ocurra lo adecuado. Yo no sé lo que va a ocurrir. Los hechos se van a desenlazar de manera como se tengan que desenlazar. O sea, yo no sé lo que va a ocurrir. No sé lo que va a ocurrir, porque no tengo intención de saberlo, porque yo no sé lo que es correcto y perfecto, porque tengo una visión limitada. Yo como Beatriz Ego, ¿no? En este caso te estoy hablando, tengo una visión limitada, yo no tengo ni idea. Yo simplemente me aparto. Pero no podemos hacer ni esto ni nada, ¿eh? Cuando hacemos rituales o cuando hacemos... Voy a hacer un ritual para ver si por fin me toca la lotería. No, tú haces un ritual sin intención. ¿Y qué pasa con la intención de soltar? Todo esto que hacemos es con la intención de soltar, con la intención de cada vez ser más libres. Eso sí que ahí sí tenemos la intención, ¿no? La intención de cada vez ser más libres, cada vez limpiar más, cada vez llegar un poquito más a mi verdad, cada vez conocerme un poco más. Y lo que tenga que venir se me va a ir dando por iluminación, que se dice. ¿Por qué? Porque he dado un hueco a esa luz que tengo dentro de mí para que se exprese. Me he rendido un poquito y esa luz ha dicho por fin, ¿sabes? Por fin, que vayas por aquí, que te estoy diciendo que por aquí, tú dices, vale, y ya voy por allí. Pero tú no tienes intención de nada. Con eso me refiero a que no le pongamos limitaciones egoicas, porque al ponerle limitaciones egoicas, bien es cierto que tenemos un montón de poder psíquico y que podríamos conseguirlo, ¿eh? Yo soy segura de ello, pero es que es tan limitado, ¿sabes? Es que lo que hay para nosotros es más de lo que nos imaginamos, de lo que en nuestros sueños más alucinantes podríamos imaginar. Entonces, apártate y deja que esa sabiduría que está dentro de ti sea la que actúe. No actúes tú por ella, porque nosotros le vamos a cortar las alas.
¿Ves? Sí, creo que aclara bastante, ¿no? Lo que estás explicando en relación a no poner la intención, digamos, en los resultados, ¿no? Entiendo que es la práctica en sí, ahí es donde tenemos que poner la intención en lo que es la práctica, ¿no? Y podernos Sí, mira, desligar, digamos, de tener expectativas, ¿no? En relación a qué eso es. consecuencias podemos alcanzar en esa práctica, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que desengancharnos de la intención, de lo que estás llamando como intención, ¿no? Creo que con eso aclara un poco más, ¿no? Por lo menos a mí me parece más clarificador. Vale. Eso es, sí. Eso es. ¿Qué ocurre cuando practicas Ho'oponopono? Pues mira, ocurre que, por ejemplo, los problemas que estabas llamando, los problemas que tú estabas llamando, que tus programas estaban llamando, automáticamente paran, ya no van hacia ti, ya has dejado de llamarlos. Entonces, eso también es una pasada, ¿no? Porque lo que tú estás vibrando hoy es lo que vas a tener mañana. Entonces, si hoy vibro en miedo, si hoy vibro en carencia, si hoy vibro en falta, mañana voy a tener eso, porque lo estoy llamando. Automáticamente, cuando yo practico Ho'oponopono, ese problema que venía, ese conflicto que venía hace poco, yo lo veo como un suflé, ¿no? Que hace el suflé que estaba subiendo, 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 automáticamente haces zoom, y lo paras, y lo bajas. Eso es una de las cosas que ocurren cuando empiezas a practicarlo. Otra de las cosas que ocurren es que ya lo hemos comentado antes, que mejora tu vida y la de tu entorno. Eso es una cosa alucinante, ¿vale? Desde el punto de vista Ho'oponopono, ¿vale? Desde el punto de vista Ho'oponopono, porque ahora estamos en esta frecuencia, desde el punto de vista Ho'oponopono, como yo estoy limpiando esos túneles que te he dicho, esos tubos que te he dicho de agua, pues automáticamente empiezan a pasar cosas muy buenas, no solo en ti, en tu entorno, y en entornos que no puedes ni llegar, que no puedes ni alcanzar. Empiezan a ocurrir cosas, facilidades para todo el mundo. Y también entras en otra FM, como tú elevas tu frecuencia, en esa otra frecuencia te encuentras con otros tipos de melodías y con los que vibras. Fíjate que es importante la vibración, porque no es que de repente tú ya tengas un bonus de vibración y ya vayas a estar súper bien durante toda tu vida. Eso es un trabajo constante, porque si no, no estaríamos aquí, si no, no estaríamos en este plano. Entonces, como es un trabajo constante, eso lo tenemos que hacer siempre. Las personas más iluminadas y las personas que, los gurús, estos temas, están constantemente trabajando su vibración. No se les olvida ni un poquito, porque saben que cuando se les olvide bajan al miedo automáticamente. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que eso es un trabajo precioso y alucinante, pero para siempre tener la responsabilidad de estar en esta FM, donde estas melodías no me dan miedo, me dan buena vibración, me lo paso bien, son momentos de alegría, no son momentos de pánico, ¿vale? Entonces, eso tenerlo también muy en cuenta, que no llega un momento en tu vida en el que ya tienes un bonus tracks y dices, ya está, ya con esto para los restos. No, eso es para trabajar a diario. Entonces, cada uno que elija su camino. Si tiene la capacidad de saber cambiar de emisora de radio con cierta ligereza, pues bueno, cuando use el Ho'oponopono, que lo use a conciencia, y luego cuando esté usando otra historia, que la use a conciencia, pero que tenga que tener claro que siempre que queramos vibrar alto, tenemos que estar con una serie de pensamientos, con una serie de intenciones en nuestra mente, en nuestro ser, para que ese bienestar se pueda dar a nosotros, esa paz. No hay más utopía. Entonces, ¿cómo se practica el Ho'oponopono? Que todavía no hemos hablado de cómo se practica. Repitiendo unos mantras mentales. Ya está, es así de fácil. Y aunque el ego o el pensamiento intelectual nos diga tremenda chorrada, el que yo tenga que estar repitiendo mantras mentales y mi vida se vaya a solucionar o vaya a ir bien, bueno, esto sí que es, no te lo creas, hazlo. Y toda esta charla del principio te la puedes hasta saltar. No tienes que entenderlo, no tienes que integrarlo, no tienes que sentirlo, solamente tienes que hacerlo. Lo que pasa que todo esto es necesario para que tu ego por un instante se aparte y el inconsciente lo quiera escuchar, lo pueda escuchar. O sea, es necesario, pero no es obligatorio. Sí que para que ocurra algo en tu vida tienes que repetirlo, sin más, repetir una serie de mantras mentales. A mí me ha hecho mucha gracia eso porque mucha gente me ha dicho, el año pasado me decían algunas personas,
pues, qué rollo, vas a parecer una ameba, ¿no? Todo el día repitiendo mantras en la cabeza. Es que nuestra mente es mántrica, estamos todo el tiempo repitiendo mantras. Si nos damos cuenta, estamos todo el tiempo repitiendo mantras. Elige unos mantras de alta vibración, porque si no estás todo el tiempo repitiendo que tienes que ir a comprar lentejas, si has comprado 25 veces lentejas en un día y estás agotada luego, ¿vale? Eso se está repitiendo ese mantra, pero normalmente repetimos mantra de madre mía, y el mes que viene cómo voy a hacer esto, y fíjate cómo me ha mirado esta persona, y menganito de tal querría esto de mí. Bueno, estamos todo el tiempo. Generalmente no tenemos claro lo que son los mantras, Vale. Beatriz, ¿no? Creemos que son pensamientos naturales, ¿no? Y generalmente además están bastante asociados a un malestar. Llámese malestar una preocupación, llámese malestar algo que tienes que hacer, ¿no? Pero que te saca, digamos, de el estado de bienestar. Pero lo tenemos tan naturalizado que cuando se nos hace propuestas de este estilo, las vivimos como dificilísimas. Eso es. ¿No? ¿Y por qué desamparo? ¿Por qué las vivimos dificilísimas? Porque nuestro cerebro está enganchado al conflicto. Ahí viene la única dificultad que tiene esto, es quererme desenganchar del pensamiento conflictivo. Es lo único. Lo único. Claro. Pero a las resistencias que pueden surgir, lo digo por las que me han surgido a mí misma y por la que escucho yo en los cursos o en la gente a que se lo propongo, ¿no? Que dicen, jolines, es que vaya tontería estar todo el tiempo repitiendo. No, es que estás todo el tiempo repitiendo, pero no te das cuenta. Estás todo el tiempo repitiendo, pero tú no te das cuenta. Punto uno. Y hay gente que incluso que dice, pues qué aburrimiento, no, qué aburrimiento, no. Tú pruébalo, porque yo lo único que sugiero siempre es pruébalo al menos durante 10 días, durante 15 días, 20 días, una semana, lo que te atrevas, me da igual, pruébalo. Porque lo que vas a experimentar es muy diferente al aburrimiento. Lo que vas a experimentar es algo que no se puede expresar con palabras. O sea, es un estado de conciencia que no se puede expresar, se tiene que experimentar. Pero para eso tienes que ser consciente, como tú bien has dicho, que tu mente está siempre repitiendo y esas repeticiones las vamos a cambiar. Con el conocimiento al menos de que cuando estás repitiendo estos mantras propuestos por el Ho'oponopono, lo que estás haciendo es limpiando. Estás borrando, estás en el ordenador borrando. Todo el tiempo así. Pasada, ¿eh? O sea, es alucinante. Vale, o sea, es que más fácil no puede ser. Solamente hay que hacerlo. Y de verdad, aunque el intelecto nos diga, tremenda chorrada, por repetir una palabra a mí me va a solucionar. Es que no te lo tienes que creer. No te lo tienes que creer, lo tienes que hacer. Y entonces cuando tú lo ves, vas viendo lo que ocurre, vas a alucinar. Es alucinante. Yo siempre he trabajado 4 mantras y ya los he reducido a 2, porque después de tanto estudiar al doctor Lenz, al discípulo de Simeona, realmente lo que dice es que estamos viviendo en un momento donde está yendo todo muy rápido, eso ya lo sabes tú, va todo muy rápido. O sea, el tema este va muy rápido. Necesitamos de verdad hacer una limpieza exhaustiva. Tenemos que limpiar bien. O sea, estamos en un punto de la humanidad en el que ya hay que limpiar en serio. Y las cosas hay que hacerlas fáciles, sencillas y rápidas, eficientes, ¿no? Y entonces este señor dice que con que repitiéramos una o dos de las palabras propuestas, porque las otras anteriores, o sea, en realidad tradicionalmente el Ho'oponopono siempre han sido estas 2 palabras que te pone el doctor Lenz, pero por lo visto se escribió un libro, Joe Vitale escribió un libro en el que se proponían las 4 y eso se extendió. Se proponía, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Pero en realidad, gracias, te amo, son las dos palabras que abarcan todo. Porque simplemente el hecho de Ho'oponopono, o sea, el hecho de estar haciendo Ho'oponopono ya quiere decir corregir el error. Eso ya lo tenemos hecho. Y entonces ya solamente tenemos que decir gracias o te amo. O gracias, te amo. Las dos. O te amo. ¿Vale? Porque no vale nada más que eso. No necesitamos hacer nada más que eso. Yo siempre propongo en el curso que di, les propuse una actividad que hicimos allí y os la propongo desde aquí como ejercicio para que veáis instantáneamente lo que tú experimentas con Ho'oponopono.
Y entonces te propongo que hagamos que se haga en casa, cada uno cuando lo vea esto, que se ponga 5 minutos o 10, yo diría 10, pero 5 también vale, con los ojos cerrados, en silencio, repitiendo este mantra mental, simplemente. Y que luego, una vez que salga de esta meditación en Ho'oponopono, digámoslo así, sienta lo que ha ocurrido y cómo se ha sentido. Es alucinante. Yo lo hago a diario aquí con las personas con las que trabajo y lo he propuesto en este curso que he hecho y es alucinante. O sea, no deja a nadie inadvertido, ¿vale? Entonces, para aquellas personas que a lo mejor se muestran un poco más escépticas o que dicen, pues que lo hagan, ¿no? Que es como tomarse una dosis elevada de Ho'oponopono, para que en ese momento vea todo lo que se mueve dentro y qué es lo que ocurre. Ocurren cosas, ¿bien? ¿Y cuánto tiempo y cómo se practica? Pues como hemos dicho, son mantras mentales, ojo, que no queremos ir por la calle hablando y diciendo mantras en alto, son mantras mentales y se tienen que repetir todo el tiempo que puedas, todo el tiempo, incluso 24 horas. Nuestra mente tiene que estar adiestrada de tal manera que yo cuando me despierto por la noche y tengo que ir al aseo o voy a beber agua, mi primer pensamiento sea lo siento o sea gracias, te amo. Mi primer pensamiento sea ese. Mi primer pensamiento, ya está. Y entonces yo ya sigo limpiando. Voy a beber mi agua, me vuelvo a acostar y sigo limpiando. Porque si no, tomas conciencia de tu primer pensamiento, ¿cuál es? Me levanto a beber agua y pienso, jolines, ya me he despertado a las 3 de la mañana, ya verás tú ahora quién se duerme y mañana el día que tengo. ¿O no? O sea, si no tenemos la mente entrenada, digamos, en cierta vibración, en cierta forma de limpiar, estamos generando realidades de miedo según la activamos. Eso es así. Yo caigo, ¿no? Yo cuando me despierto y de repente me sale el gracias, te amo, oigo muy lejos, pero la oigo a esa otra voz que me dice, que esto ni ahora la madre mía, con el sueño que te manda, cállate. No sé, gracias, y la parto. Porque yo sé hacia dónde me lleva esa otra voz, que es a la catástrofe. No la quiero ni escuchar. Bien, entonces propondría luego como ejercicio así, otro ejercicio práctico, porque a mí me gusta mucho ser prácticos. Propongo dos. Uno, que nos pongamos propongamos una meditación de 5 a 10 minutos con los ojos cerrados con esas palabras. Gracias, te amo, hasta que acabe y que sintamos lo que ha ocurrido dentro de nosotros. Y por otro lado, hay un ejercicio porque nuestra mente más intelectual necesita cosas físicas, ¿no? Elementos físicos con los que yo pueda trabajar. Entonces hay un ejercicio muy bonito que es con un vaso de agua. ¿Estás ahí, Amparo? ¿Sí? Sí, hay un ejercicio muy bonito con un vaso de agua que consiste por la mañana y por la noche, hasta que yo alcance la paz mental, este vaso de agua lo voy a llenar como 3/4 partes y lo voy a dejar en la mesilla. Y por la mañana y por la noche voy a cambiar este agua. Y este agua, en otro plano, es como si tuviéramos un antivirus. Está ahí, ¿vale? Limpiando por nosotros cuando nosotros no nos damos cuenta o nos acordamos de limpiar. Y este agua, tú imagínate que tengo un malestar, que tengo una inquietud interna, no encuentro la paz. Pues este ritual de este agua lo voy a hacer hasta que la paz esté ya dentro de mí. Y una vez que esté la paz dentro de mí ya puedo terminar el ritual. Pero es muy poderoso. Así que ahí lo propongo. Vuélvenos a explicar el ritual del vaso de agua. Es, digamos que cambiar este vaso de agua diariamente. El vaso de agua hasta cambiarlo por la mañana y por la noche. Vale, el vaso de agua tenemos que cambiarlo por la mañana, tenemos que vaciarlo, el agua por la mañana y por la noche, tenemos que cambiar el agua. Tiene que ser un vaso de agua de cristal y simplemente tengo que llenarlo 3/4 partes del mismo. Y ya está, y dejarlo ahí. Y saber que eso está limpiando por mí cuando yo no me acuerdo. ¿Vale? Es como tener un antivirus activado. Y es muy poderoso. Aunque, ya te digo, ahora mismo el ego nos esté diciendo, madre mía, o sea, que tú me dices que por repetir unas palabras y por poner un vaso de agua en la mesilla, ¿voy a tener la paz mental? Pues sí,
tú hazlo. Si es que no te lo tienes que creer y tampoco pierdes nada, vaya, que lo que pierdes es nada. No pierdes nada, solo ganas. Yo os lo propongo que lo hagáis. Y si a lo más, si somos escépticos o no, pues bueno, haz como, venga, me voy a poner el reto de hacerlo una semana. Una semana, a ver qué pasa, si tampoco me va a ocurrir nada. Y luego nos lo cuentan. Si te parece, para cerrar el ritual del Ho'oponopono, que nos vuelvas a decir concretamente cuáles son los pasos, las frases, porque nos has hablado de los 4 mantras que se resumen en 2, pero ¿Sí? si los puedes explicar de seguido para que quede claro en qué consiste, ¿no? Porque yo tengo la referencia de lo que es, pero la persona que entre de nuevas en el mundo del Ho'oponopono, no sé si se habrá quedado concretamente en qué consiste, ¿no? Entonces, para resumir y para hacer un poco, digamos, la recogida de todo lo que has estado explicando, ¿cómo sería la práctica del Ho'oponopono? La práctica del Ho'oponopono consiste simplemente en tener en mente unos mantras, una serie de mantras. Y los que yo propongo son los que proponen la persona que es directamente el doctor Men, que fue este doctor que hemos hablado al principio, que fue el que limpió a todo este centro psiquiátrico, limpiándose a sí mismo. Fíjate que este señor no vio a ninguno de sus pacientes, solo veía los historiales y limpiaba lo que de esos historiales pudiera haber en él. O sea, ni siquiera les atendió. Fíjate hasta dónde puede llegar el Ho'oponopono. Y ese señor solo repetía, gracias, te amo. Gracias, te amo. A veces gracias solo, a veces solo te amo o a veces las dos. Entonces, lo único que tenemos que consistir es en decir gracias. ¿Qué estamos diciendo gracias, te amo? Con gracias, te amo es gracias por haberte mostrado a mí, gracias por haber salido a flote de esta situación, de esta circunstancia, de este conflicto. Te amo y te libero. Te amo y te dejo ir. Pero no tenemos ni que entender qué es eso el mensaje que hay detrás. Lo único que tenemos que hacer, nuestra única misión, es repetir gracias, te amo, gracias, te amo. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Todo el tiempo. Gracias, te amo, gracias, te amo. Cuando estoy viendo una serie, estoy viendo pantalla, puedo estar repitiéndolo, porque si no, tú te das cuenta de que estás viendo una serie o estás viendo una película y estás elaborando pensamiento de juicio, por ejemplo. O te has ido a otro escenario y te has ido de la película, no estás concentrada. El Ho'oponopono nos trae al instante presente, al instante presente. Y además voy limpiando todo lo que estoy compartiendo de memoria con todo mi alrededor. Entonces, simplemente, dime. Digamos, sería para concluir, Beatriz, una técnica tan sencilla, ¿no?, que nos ayuda a subir nuestro nivel energético, ¿no?, que a través, digamos, de unos sencillos mantras, eso, digamos, permite la separación de nuestro ego, ¿no?, como la eliminación, como la destitución de lo que estamos constantemente rumiando a través del ego, ¿no?, a través de esos mantras, y eso a su vez permite que elevemos nuestro nivel energético. ¿Activo del Ho'oponopono? Ho'oponopono es limpiar, no es elevar nuestro nivel energético. Inevitablemente, cuando limpiamos, elevamos nuestro nivel energético, Ajá. pero el sentido del Ho'oponopono es corregir el error y limpiar. Perdona, con limpiar me refiero a dejar ir, dejar ir, dejar ir. E inevitablemente mi nivel energético se eleva. Inevitablemente las cosas en la vida se me facilitan. Inevitablemente en mi entorno todo empieza a ir mejor. Pero yo lo único que quiero, mi única responsabilidad es limpiar. Eso es lo que hago con Ho'oponopono. Limpiar, 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 limpiar todo lo que esa situación
haya podido traer, todo lo que haya podido atraer esa situación a mi vida. Si yo te he atraído a mi vida es porque hay algo que tengo que limpiar. Limpio, 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 limpio. Todo. No hay ningún encuentro casual. No hay ningún encuentro casual, ninguna circunstancia casual. Entonces, como resumen, Ho'oponopono es una herramienta para corregir error, para limpiar y dejar ir. Y ya está. Y pase lo que pasa alrededor. Y alrededor pasan muchas cosas. Se mueve mucho. Pero principalmente mi intención es limpiar. ¿Para qué? Para ser libre. Ya está. Muy bien. ¿Qué obtengo la libertad? La paz. Y ya está. Y el resto se irá dando. Muy bien, Beatriz. Pues muchísimas gracias. Creo que es un tema muy bonito y que va a ayudarnos a muchas personas, ¿no? A tener otra herramienta para seguir nuestro camino, ¿no? Y nuestra búsqueda interior. Me parece preciosa, ¿no? Esta técnica que nos has propuesto hoy. Muchas gracias, Beatriz. Muy bien. Gracias, Amparo. Un abrazo. Vale. Muy bien. Gracias. Adiós.